¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que una sombra se vuelva más famosa que la luz? En el otoño de 1888, las calles iluminadas con gas del distrito de Whitechapel en Londres fueron acechadas por tal sombra. Una figura emergió de la niebla opresiva y la pobreza, un depredador que cometería una serie de asesinatos brutalmente indescriptibles, solo para desaparecer sin dejar rastro. Se le dio un nombre: Jack el Destripador. Este no era solo un criminal. Fue el nacimiento del asesino en serie moderno, un terror sin rostro que jugó un juego mortal con el imperio más poderoso del mundo. Y ganó. Su identidad sigue siendo el mayor misterio sin resolver en los anales del crimen. La historia de Jack el Destripador es más que un simple cuento de crímenes reales. Es un viaje al corazón de una pesadilla victoriana. Imagínate la escena: calles empedradas resbaladizas por la lluvia, el tenue brillo de las farolas de gas apenas perforando la densa niebla asfixiada por el carbón. El aire está pesado con los olores a ginebra, humo y desesperación. En este mundo laberíntico de callejones y patios oscuros, un fantasma con un cuchillo se movía con impunidad. Apuntó a las mujeres más vulnerables de la sociedad, aquellas forzadas a los márgenes, y sus crímenes no fueron solo asesinatos, fueron actos salvajes de mutilación que sugerían un conocimiento escalofriante de la anatomía humana. La policía, a pesar de todos sus esfuerzos, siempre estuvo un paso atrás, persiguiendo a un fantasma que dejaba atrás solo cadáveres y una creciente sensación de pánico. Viajaremos a través de 5 de estos misterios centrales, 5 preguntas que se encuentran en el corazón de esta oscura leyenda. Cada una es una puerta al abismo, un vistazo a la mente de un asesino que logró un terrible tipo de inmortalidad. ¿Estás listo para caminar una vez más por las calles de Whitechapel? El fantasma de Whitechapel. La pregunta más fundamental, la que ha lanzado 1000 teorías, es engañosamente simple: ¿quién era Jack el Destripador? La lista de posibles sospechosos es un verdadero quién es quién de la sociedad victoriana, que se extiende desde lo más bajo hasta los más altos escalones. ¿Era un médico? ¿O un carnicero? Alguien con la habilidad quirúrgica para extirpar órganos con precisión en la oscuridad. Sospechosos como Montague John Druitt, un abogado y maestro de escuela que fue encontrado ahogado en el Támesis poco después del último asesinato. Su propia familia sospechaba de él, creyéndolo sexualmente demente. Sin embargo, la evidencia concreta que lo vincula directamente con los crímenes es circunstancial en el mejor de los casos, una colección de coincidencias que forman una narrativa convincente, pero no un caso concluyente. Luego están las teorías más descabelladas, pero persistentes. Algunos han señalado a la realeza, sugiriendo una gran conspiración que involucra al príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence y nieto de la reina Victoria. Su médico personal, Sir William Gould, es a menudo nombrado como el asesino en este escenario, actuando en nombre de la corona. Otro sospechoso convincente fue Aaron Kosminski, un inmigrante judío polaco que trabajaba como peluquero en Whitechapel. Era un hombre afectado por una grave enfermedad mental, conocido por tener alucinaciones auditivas y un profundo odio hacia las mujeres. En los últimos años, un chal supuestamente encontrado cerca del cuerpo de la víctima, Catherine Eddowes, fue sometido a análisis de ADN. Sin embargo, el estudio ha sido muy criticado por su metodología y la dudosa procedencia del chal, dejando la conclusión en el limbo científico. ¿Era el destripador un loco local, un caballero educado que llevaba una doble vida, o alguien completamente diferente, una persona que nunca fue siquiera considerada? Si bien el archivo de asesinatos de Whitechapel contiene 11 víctimas, un grupo central de 5 mujeres se atribuye tradicionalmente a Jack el Destripador: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Sus asesinatos ocurrieron entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888 y comparten una firma espantosa. Todas eran prostitutas de la zona, todas fueron asesinadas cortándoles la garganta y, con la excepción de una, todas sufrieron horribles mutilaciones abdominales. La inclusión de Elizabeth Stride en las 5 canónicas presenta un rompecabezas significativo. En la noche del doble evento, el 30 de septiembre, Stride fue encontrada con la garganta cortada, pero su cuerpo no estaba mutilado. Frustrado, el destripador supuestamente fue a buscar otra víctima, Catherine Eddowes, menos de una hora después, asesinándola y mutilándola salvajemente en Mitre Square.
Esta narrativa es convincente, pero sigue siendo una suposición. La leyenda de Jack el Destripador no solo se forjó en los sangrientos callejones de Whitechapel, también se elaboró con tinta. Durante y después de la ola de asesinatos, la policía se vieron inundadas con cientos de cartas que afirmaban ser del asesino. La primera fue la carta Querido Jefe, recibida por la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888. Estaba escrita en un tono jovial y arrogante, burlándose de la policía por su incapacidad para atraparlo. Fue en esta carta donde el asesino firmó por primera vez con el nombre que lo haría inmortal: Jack el Destripador. Sin embargo, 3 días después de su recepción, Catherine Eddowes fue asesinada y una parte de su oreja fue cortada. La más inquietante de todas las comunicaciones fue la carta desde el infierno, recibida por George Lusk en octubre de 1888. Llegó en una pequeña caja que contenía el artefacto más horrible de todo el caso: la mitad de un riñón humano, conservado en alcohol. Los exámenes médicos de la época concluyeron que, de hecho, era un riñón humano, probablemente de una mujer de unos 45 años que padecía la enfermedad de Bright. La carta original y el riñón se han perdido desde entonces, dejándonos solo con fotografías e informes. Pero si todas fueran farsas, entonces todo el personaje de Jack el Destripador que creemos conocer es una ficción. ¿Fue el asesino un depredador silencioso? ¿O fue un monstruo teatral que usó el correo para jugar con el mundo entero? En las primeras horas de la mañana del 30 de septiembre de 1888, inmediatamente después del doble evento, un agente de policía que patrullaba su sector en Goulston Street hizo un descubrimiento sorprendente. En la entrada de un edificio de apartamentos, encontró un trozo de delantal ensangrentado, que más tarde se confirmó que había sido cortado del cuerpo de Catherine Eddowes, quien había sido asesinada menos de una hora antes a poca distancia. Garabateado con tiza en la pared de ladrillo de la entrada, había un mensaje críptico: los judíos son los hombres a quienes no se les culpará de nada. Goulston Street estaba en el corazón del barrio judío de Londres, un área con una gran población de inmigrantes, y el sentimiento antisemita ya era alto. Temiendo que el mensaje pudiera incitar un motín y provocar pogromos contra los residentes, el comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Charles Warren, tomó una decisión controvertida. Ordenó que se borrara la escritura de la pared antes de que pudiera ser fotografiada correctamente, borrando la posible pista para siempre. La decisión de Warren ha sido debatida por los historiadores durante más de un siglo. O fue, como algunos han teorizado, un mensaje más complejo, quizás haciendo referencia a una facción de la masonería y la leyenda de Jubela, Jubelo, Jubelum, los yubes del ritual de tercer grado. Esta teoría conecta los asesinatos con una conspiración masónica, sugiriendo que el asesino era uno de los suyos, dejando un mensaje para sus hermanos. Alternativamente, el graffiti podría no haber tenido nada que ver con el asesinato en absoluto. Podría haber sido un garabato antisemita aleatorio y preexistente, común en la zona en ese momento. El asesino, huyendo de la escena, podría haberse limpiado las manos en el trozo de delantal y haberlo dejado caer en la entrada más cercana por pura coincidencia. En este escenario, la policía, en su prisa y pánico, le dio una profunda importancia a algo completamente ajeno, y la orden de Sir Charles Warren fue una reacción exagerada que creó un misterio donde no existía. La destrucción del mensaje significa que nunca lo sabremos con certeza. ¿Fue la única confesión escrita del destripador una clave para su identidad y motivo, o fue solo una distracción sin sentido en una oscura calle de Londres? El último, y quizás más inquietante, enigma es la repentina y completa desaparición del destripador. El asesinato de Mary Jane Kelly, el 9 de noviembre de 1888, fue el clímax horripilante de la ola de asesinatos. Fue asesinada en el interior, en su propia habitación, en el número 13 de Miller's Court, lo que permitió al asesino horas para satisfacer sus impulsos más horribles. La mutilación de su cuerpo fue tan extrema que apenas era reconocible como humana. La pura brutalidad del acto parecía representar un ápice de violencia. Y luego, después de este crescendo de horror, silencio. Jack el Destripador, el terror de Londres, el fantasma que había mantenido a la ciudad bajo su control, simplemente desapareció. No hubo más asesinatos confirmados del destripador, ni más cartas burlonas con ninguna credibilidad. Simplemente se detuvo. Una de las teorías más comunes
es que el asesino murió. Montagu Druid, quien se suicidó poco después del asesinato de Kelly. Murió sí por causas naturales. Fue internado discretamente en un asilo, como Aaron Kosminski. Esto proporcionaría una explicación limpia y ordenada para el cese abrupto de los crímenes. El monstruo se había ido porque el hombre que lo albergaba ya no caminaba por la tierra o estaba encerrado de forma segura lejos de la sociedad. Otra posibilidad es que el asesino fue encarcelado por otro crimen menor. Un hombre capaz de tanta violencia probablemente tenía antecedentes penales. Podría haber sido arrestado por robo o agresión, sentenciado a una larga pena de prisión. La policía pudo haber tenido al destripador bajo su custodia sin saberlo. Habría cumplido su condena y quizás muerto en prisión. La idea es escalofriante. El monstruo más grande de su época, reducido a un nombre olvidado en un libro de registro de prisiones. Pero hay una tercera posibilidad, más inquietante. Simplemente decidió detenerse. Quizás la emoción se había ido. Pudo haberse mudado, comenzado una nueva vida, envejecido, viviendo sus días como un esposo, padre, vecino aparentemente normal, con sus terribles secretos encerrados detrás de una máscara de normalidad. Esta es la teoría más aterradora de todas, que Jack el Destripador no murió ni fue atrapado. Simplemente se fue a casa y se mezcló con la multitud. Un monstruo escondido a plena vista. Más de un siglo después, la niebla sobre Whitechapel se ha disipado, pero la sombra de Jack el Destripador permanece. Sus 5 asesinatos canónicos, cometidos en un frenético periodo de 10 semanas, han generado toda una industria de especulación, investigación, entretenimiento. Hemos diseccionado la evidencia, psicoanalizado al asesino desconocido y utilizado tecnología moderna para probar pistas descoloridas de hace un siglo. Sin embargo, a pesar de todo nuestro progreso, no estamos más cerca de saber su nombre de lo que lo estaba el inspector Aberline en 1888. El Destripador sigue siendo un fantasma, un signo de interrogación grabado permanentemente en las páginas de la historia. Es el crimen perfecto sin resolver, una historia sin capítulo final. La fascinación duradera por este caso radica no solo en su brutalidad, sino en su profundo misterio. El Destripador representa el triunfo definitivo del caos sobre el orden, del individuo sobre el sistema. En una era de poder imperial y certeza científica, demostró que un solo individuo decidido podía aterrorizar a una superpotencia global y luego simplemente marcharse, para siempre fuera del alcance de la justicia. Es una encarnación sin rostro de nuestros miedos más profundos, el extraño en la oscuridad, el mal que acecha bajo una apariencia de civilización, la aterradora idea de que un monstruo podría ser cualquiera, parado justo a nuestro lado. Su anonimato es su poder porque podría ser cualquiera, se convierte en todos. La historia también sirve como un espejo oscuro que refleja la sociedad de su tiempo. Las víctimas no eran ricas ni poderosas, eran mujeres marginadas, olvidadas por una sociedad que estaba demasiado dispuesta a ignorar su difícil situación. De una manera sombría e involuntaria, los asesinatos arrojaron luz sobre las condiciones desesperadas del East End, lo que provocó reformas sociales que de otro modo no habrían ocurrido. Al final, quizás no queremos resolver el misterio de Jack el Destripador. En el momento en que adjuntamos un nombre real y mundano de un hombre que vivió y murió, la leyenda pierde parte de su aterrador poder. Tal como está, Jack el Destripador es más que un hombre, es un mito, una oscura historia de fogata contada por toda una civilización. No olvides suscribirte, compartir y dar me gusta. Yo soy Samuel, y esto fue La Caja de lo Desconocido. Muchas gracias.